porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor, vamos delante de su presencia. Primero que todo, Señor, dando gracias por su hermosa palabra, Señor. Una palabra que ha llegado tanto a mi vida, Señor, y así espero que pueda en esta mañana, Señor, llegar a la vida de mis hermanos, Señor. Padre, por favor, instrúyenos, enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, por favor. Edifica nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cambiarlas, Señor. Si hay muchas áreas que te ofenden, Señor, podamos, Señor, cambiar. Ser humildes, Señor, ante tu palabra y ante tu voz. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. ¿Lo escucharon ahí o no? ¿Sí? ¿Leyeron? Bien. Lo primero que podemos ver, es cierto, en los primeros 4 versículos, que nos exhorta, cierto, a poner la mira en las cosas de arriba. Si somos hijos de Dios, hermano mío, si tú hoy dices ser hijo de Dios, entonces debes comportarte como un hijo de Dios. Si yo digo ser algo, debo comportarme como algo, ¿cierto? Si yo digo ser un hincha de la U, voy a ir al estadio y comportarme como la U, ¿cierto? Aquellos que son hincha, yo no. A mí me gusta nomás. Cada vez soy más simpatizante. ¿Ayer ganó? Bueno, Juan sabe. Ganó 2-0 parece. Estamos bien, estamos como bien. Pero soy simpatizante nomás. Pero si yo digo ser algo, ¿cierto? Si yo digo ser hijo de Dios, entonces en mí está la responsabilidad o la autodisciplina de comportarme como tal hijo de Dios y de poner las cosas en los cielos, en nuestro Padre, y no en la tierra, que es lo que comúnmente hacemos, ¿cierto? Ponemos nuestra dependencia, nuestra vista en las cosas de la tierra y no descansamos y no nos reflejamos y miramos hacia el cielo. Si nos dejamos llevar como estas iglesias, ¿cierto?, del Nuevo Testamento que mostraban su problema de seguir a los falsos maestros. Si nos dejamos llevar como estas iglesias, si somos iglesias livianas en cuanto al Evangelio, sin duda voy a desviar mi vida, ¿cierto?, de una correcta autodisciplina y viviré como a mi vida le complace. Viviré como los creyentes quieren vivir hoy, libres, con libertad, sin que nadie me diga nada. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie me ande corrigiendo, ni disciplinando mi vida, ni perfeccionando en los caminos de Dios.
Yo quiero ser mi propio instructor, mi propio guía. Si desvío mi mirada de Cristo, comenzaré a mirar las cosas temporales que a mi carne, cierto, le satisfacen. Cuando la Biblia dice poned, ¿está hablando de algo circunstancial? ¿De algo temporal? ¿Qué está diciendo entonces? De algo definitivo, ¿cierto? De algo permanente. No dice que a veces sí, a veces no. Dice, poned la mira. ¿Pero quién la hace indefinida? Mi propia vida. Hace que mi vista un día esté en el cielo y uy, me siento en la gloria. Y un día de repente bajo. Bajé del monte como bromeamos, ¿cierto? Bajamos del monte. Apagamos la luz, ¿no? ¿Se ve? ¿Está bien? Sí. Ya. El griego acá, ¿cierto?, expresa una decisión continua, no temporal. Los cristianos debemos centrarnos constantemente y en las realidades eternas, en lugar de las cosas pasajeras de esta tierra. Eso es lo que se nos olvida. Tenemos cosas que son eternas, pero a veces nuestras prioridades son las pasajeras. Lo que nos descontrola son las prioridades pasajeras, terrenales, tangibles muchas veces. El cristiano debe mostrar una diferencia entre su antigua manera de vivir o su vieja naturaleza y su nueva vida. Y vamos a hablar mucho de esto hoy día, sobre la antigua manera de vivir. Vamos a establecer una diferencia, ¿cierto?, entre andar a veces en la carne o no haber tenido ningún cambio y vivir en la carne, que es diferente. Los versículos 5 al 10, ¿nos recuerdan lo que leímos, cierto? 5 al 10. Nos muestran que los cristianos no deberíamos vivir de esta forma, ¿cierto? Es hacer morir todo lo terrenal, todas esas cualidades. Si usted se fija, que puede ser para otro estudio, hay cualidades que son internas y otras que son externas, pecados más que cualidades. Pecados internos, ¿cierto? Como la primera lista creo que son. No, la primera lista, se fija usted, son cosas externas, pecados externos, y luego nos habla de pecados internos. No mintáis, ¿cierto? El enojo, la ira, cosas que brotan desde dentro. Puede ser ahí otro mensaje, pero Dios quiere controlar nuestras vidas y que tanto lo interior como lo exterior esté autodisciplinado. No una parte de mi vida. Todo mi ser tiene que estar autodisciplinado. Con lo que sale de mí y lo que entra hacia mí. También. Que no contamine. Deberíamos entonces considerarnos muertos al pecado, insensibles a las obras de la carne. Deberíamos cada día morir al pecado y depender más y más del Espíritu Santo que mora en usted. Supuestamente yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué practico o caigo en las obras de cuando no era hijo de Dios? Caemos, ¿cierto?, en cosas que hacíamos en nuestra antigua manera de vivir. Si soy hijo de Dios, no debería caer en eso. Me estoy exponiendo a la disciplina de Dios, al seguir las obras de la carne, al abandonar mi autodisciplina, al abandonar la obediencia a Dios y a su palabra. Los versículos 11 al 16, ¿lo leyeron bien? Mientras se leía, ¿lo meditaron? 11 al 16. Quiero que alguien me diga qué nos muestra o qué le llama la atención con respecto a todo lo que hemos estudiado en estos meses. Con respecto a todo lo que hemos estudiado todos estos meses, todas las lecciones, ¿no le llama algo la atención de estos versículos?
llama algo, hermano, la atención? Pero a lo mejor lo voy a ayudar. No estoy hablando de algo destacable del versículo, sino que lo global de los versículos, para no ayudarle, para ayudarle para que no se me confunda. ¿Ok? Actitud en amor. Pero con respecto a todo lo que hemos hablado estos meses, ahí hay otra pista. Como que la hermana Scarlett quiere decir algo. A ver, yo creo que cuando dice que dejemos la palabra de Cristo habitar en nosotros. No es algo, por eso digo, no es algo, ya le puedo ayudar. La primera pregunta va a ir con ayuda para que despierten. Tal vez fui yo el único que le llamó la atención, así que los predicadores creemos que todos ven lo mismo. Pero si yo tomo de estos versículos, ¿sabe lo que me llama la atención? Es como si fuera un resumen de todo lo que hemos visto. Por eso le dije, de todos los meses. ¿Se fija? Dice, primero dice que no haga diferencia. Después dice que nos vistamos, ¿cierto?, como escogidos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿No vimos esas cualidades nosotros? Dice, soportando uno a otro. ¿No vimos eso, cierto? ¿Cierto? Perdonando, obviamente. Si alguno tuviera queja, no hablamos de la queja. Y obviamente, como dijo hermano Jorge, el vínculo del amor. La paz de Dios, ¿cierto? Y también hablamos de la palabra. Es como si fuera inconscientemente, porque sinceramente no lo entendí en la lección, como si fuera el resumen de todas las otras lecciones anteriores. Me gustó el texto y quería compartirle esa reflexión más que nada. Entonces, lo importante, ¿cierto?, y destacable era en parte, ¿cierto?, lo que vio mi hermano Jorge, el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, después de que habla toda esta lista, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, ¿cierto? Vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor. ¿Qué dijimos que la disciplina era? Amor, ¿cierto? Era por amor. Es con amor. Es por amor. Es amor al cubo, al cuadrado, como sea. La disciplina es por amor. El vínculo perfecto. Es lo que podemos destacar de este verso, ¿cierto? Nos anima Pablo a practicar, a seguir de esta forma. Todas estas cualidades anteriores, si no están vinculadas por el amor, de nada sirven. No servirán. Si no hay amor de por medio, se aplicarán de mala forma. ¿Sabe lo que hace el amor? Mantiene todas estas virtudes en su lugar. Si no hay amor, se disparan. Se disparan las cosas. Un día soy así, un día soy así. Voy a tratar de reprender y voy a reprender con severidad en vez de con amor. O voy a reprender con liviandad y no voy a librar su alma, ¿cierto?, del camino, del mal camino. Entonces el amor mantiene todas las otras cosas en su lugar, en su equilibrio. Por eso dice que es el vínculo perfecto. Y si no hay amor, hermano mío, de nada sirve lo que hemos estudiado en nuestras vidas. Practicar esta lista de virtudes sin amor nos conduce a una distorsión, como vimos la semana pasada, ¿cierto?, a torcer algo, a una fragmentación y a un estancamiento. Debemos comprometernos con Jesús, dice el verso 17, en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos. Y dar gracias siempre a Dios Padre continuamente por todas sus bendiciones. Si ponemos este trozo de la Biblia, ¿cierto?, en ejercicio en nuestras vidas, no necesariamente vamos a tener que ser disciplinados por nuestra iglesia, ya que vamos a estar autodisciplinados. ¿Entienden? ¿Y qué es la autodisciplina? Ya es la segunda pregunta, así que alguien tiene que participar. ¿Qué es la autodisciplina? ¿Ah? El control de uno mismo, ya.
Nos ayuda. Claro, pero ¿qué es la autodisciplina? Como acción. Dominio propio, ya. Pero es un poco más que tener un autocontrol. Contener mi carne, sí, se acerca, ¿cierto?, a lo que queremos. Ponerse límite, claro, ahí está, ¿cierto?, un poco más. ¿Alguien más? ¿Lo estás poniendo tú, hermano? No, si esto es broma. Que me miráis tan fijo que... O tenía esa capacidad de dormir con los ojos abiertos. Hay algunos que duermen con los ojos abiertos. ¿Qué es la autodisciplina? Ya, hermano Jorge, tranquilo. Lo pone molestando ya. ¿Ah? A veces va para atrás, claro, a meter bulla. No está la señora que lo controla, así que... La autodisciplina. Definámosla como concepto. Como definimos un concepto, es la capacidad de controlarnos, ¿ya? Pero yo creo que, no sé si está mal, no diría que está mal, pero creo que otra palabra le viene un poco mejor al concepto. ¿Qué significa disciplina? Lo tiene que definir, tiene que entender. Hay un concepto ahí armado. ¿Qué es la disciplina? ¿Ah? ¿Cómo? Orden, ¿ya? Examinar. ¿Está bien eso? Esa palabra me gusta a mí. Entonces, autodisciplina, hermana María Eugenia, es la capacidad de autocorregirnos. Autocorregirnos. Porque con la disciplina se me corrige mi vida. Pero con la autodisciplina tengo la capacidad de autocorregir mi vida. Cuando me estoy desviando, cuando me estoy enchuecando. Yo corrijo mi vida. Vamos a ver características de eso, que son algunas que ustedes nombraron incluso. Entonces, este convencimiento de pecado lo realiza el Espíritu Santo en mí. No yo por mis cualidades o por mi inteligencia o por mi conocimiento del bien y del mal. No lo hago yo. Lo realiza el Espíritu Santo en mí. Me ayuda, me guía. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11, verso 27 y 28. Hermano Manuel. 1 Corintios, capítulo 11, 27 y 28. Y cuando lo lea, déjelo ahí porque vamos a leer después el versículo siguiente. 11, 27 y 28. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. De la copa. ¿Qué palabra podemos destacar? ¿Vamos a tomar la cena hoy día? No, ¿cierto? ¿Pero qué estamos hablando? ¿A qué nos manda este verso? Pruébese uno mismo. Entonces, ¿estoy errado en el concepto de autodisciplina? ¿Es algo inventado? ¿Es algo...? No, ¿eso no sale en la Biblia? No, sí sale. Dice, pruébese a sí mismo. Cada uno, pruébese a sí mismo. Eso es entonces, como dijo mi hermana Scarlett acá, examinarse, autoexaminarse, ver su propio estado espiritual. Aquí habla, cierto, con respecto a la cena, pero dice que su fin no es que nos ausentemos de la cena. Como yo estoy mal, me voy a ausentar. No, sino que nos exhortemos, nos reprendamos, nos corrijamos, nos autodisciplinamos para que participemos de la cena o de cualquier otra cosa en nuestro servicio al Señor. Debemos estar probándonos para que nada nos aleje de su santidad, ¿cierto? Y nada que salga de nosotros mismos. Los versículos siguientes, ¿cierto? Dicen el 29 al 31. ¿No tiene? El 29 lo dice, porque el que come y bebe
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos crueles. Sí, pues. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué nos dice entonces, hermano mío? ¿Ah? Si pues nos examinásemos, si tú te examinas a diario, hermano mío, ¿qué va a pasar contigo? No vas a ser juzgado. No te vas a exponer a la disciplina, al castigo del Señor. Pero nos examinamos a nosotros mismos. No, sí nos gusta examinar a otros. Mira cómo anda ese. Mira cómo anda ese. A ver, probemos a este. ¿Eso podemos probar a los demás? ¿O el Señor nos prueba? Pero hacer el ejercicio de uno mismo, no nos gusta. Es más fácil examinar al otro. A ver cómo este cría, a ver cómo este enseña, a ver cómo este enseña a sus hijos. Hoy los hijos de él. ¿Y mis hijos? Porque es algo común eso de criticar a los hijos de los demás. ¿Y mis hijos? No son blancas palomas. Son unos santos. Va a ir al cielo porque no tiene conciencia de pecado. Yo digo del Cristo. El otro día bromeamos con el hermano Jorge. El Cristóbal dijo, no, si yo me voy a ir al cielo. Ah, sí. Digo, sí, porque usted no tiene conciencia de pecado. Es más maldadoso el cabro chico. Sabe lo que es malo ya. Pero bueno, por lo menos quiere ir al cielo, hay que después instruirlo, no hay que guiarlo. Pero es fácil, ¿cierto?, examinar a otros cuando no hacemos el ejercicio en uno mismo. Sin duda una vida indisciplinada traerá sobre sí juicio y castigo de Dios. En el tiempo que Dios lo quiera, así como muestra en la cena, en el tiempo que Dios lo quiere y de la forma que Él lo estime. Yo voy a sufrir pérdidas por mis pecados. Y pérdidas tal vez impensadas, como la muerte. ¿Cierto? Desde una reprensión hasta, incluso, como dije recién, hasta la muerte. ¿Qué dice 2 de Corintios 13, verso 5, hermano Juan Painén? Padre. Vamos a decir ahora anciano, porque los dos son padres. Ya está en una edad ya de abuelito ya. No tiene canas, pero porque se las tiñe nomás. Sí, 13 nomás. 13. 13 verso 5, hermano Juan, amado hermano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que dice, ahí ya está más claro, ¿cierto? Pablo diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Los corintios, ¿saben lo que estaban haciendo, hermanos míos? Según el contexto. ¿Qué es el contexto, hermana Silvia? Y lo que está después del texto, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo los corintios según el contexto? Estaban buscando pruebas de que si Cristo hablaba por medio de Pablo. Y Pablo, poco inteligente, ¿cierto? Muy inteligente, les respondió, como Cristo solía responder. Les dijo que hicieran lo mismo que ellos le estaban exigiendo a él. ¿Me quieren probar? Bien. Entonces pruébense a sí mismos. Y van a responderse si yo tengo la autoridad de Cristo o no. Pruébense a sí mismos. Así como querían probar a Pablo, ellos debían probarse y comprobar con sus vidas si estaban ellas reflejadas en las Escrituras. Escrituras que Pablo, cierto, anunciaba. Debemos examinarnos, ponernos a prueba. No necesita ver en otros disciplina para motivarse a seguir a Cristo. Sí es bueno ver en otros, sí, pero no es que usted le necesite para caminar con el Señor que otro camine bien. Usted debe caminar bien con el Señor. Sí da más ánimo, sí. Sí es bueno caminar de dos en dos, sí. Pero su relación es su relación. Es una cosa individual.
Va a llegar el tiempo en que el ánimo del otro y la disciplina del otro no le va a servir y usted se va a desviar igual. Porque usted nunca se autoexaminó, nunca se autodisciplinó en la palabra del Señor. No se puso a prueba. Usted debe autodisciplinarse para seguir correctamente a Cristo. Y conocerá en otros, o conocerá si en su iglesia se vive verdaderamente la palabra de Dios. Muchos han salido de aquí diciendo, no, que aquí no está el Espíritu Santo, no, que aquí no se habla la palabra, no, que aquí esto, no, que aquí esto otro. Pero ¿se examinaron? ¿Vieron si el problema venía de ellos o no? ¿Estaban en una calidad espiritual correcta, en un porte espiritual correcto para decir tremendas palabras, ¿cierto? Y asegurar cosas que poco menos que Dios no está aquí? Si estaban bien, entonces sí, puede que estén bien y estemos cerrados. Pero si no, no sirve de nada sus palabras. Entonces, vamos a ver el desglosar el versículo de Corintios 13:5, ¿cierto? Vamos a ver en lo que consiste una autoevaluación. ¿Hay algo que se pueda avanzar? ¿No? Veamos. No, eso viene después. Dejémoslo ahí, no. Entonces, ¿qué cosa? Estamos en Corintios 13:5. 5, sí. El mismo que leyó el hermano Juan Painén. Segunda. ¿O qué era el otro? El de la cena era primera de Corintios 11. 27 al 31. Es el que leyó hermano Manuel. Después hermano Juan leyó segunda de Corintios 13:5. Y ese es el que vamos a examinar ahora. Pregúntame a mí nomás. ¿Ya? Cualquiera me pregunta nomás. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Estamos bien? Bien, entonces, una autoevaluación de los corintios. Existen algunos pasos en el proceso de autoevaluación que llevarían a los corintios y a nosotros a una valoración de la calidad espiritual de nuestra vida. ¿Qué podemos ver en segunda de Corintios 13? Como primer paso, ¿qué les dijo Pablo? No, pero eso es la autoevaluación. ¿Con qué debían probarse? No, ¿con qué debían probarse? Lea el versículo. En la fe. Si estaban firmes en la fe. Es una frase que nos señala el primer paso de una autoevaluación. Quiero ver si estamos bien o no. Bueno, examinemos nuestra fe. Mi fe. ¿Estáis en la fe, hermano mío? Hay que reconocer y hay que comprender que es en la fe, ya que puede tener muchos significados, ¿cierto? La palabra fe tiene varios significados. Pero previamente Pablo había exhortado a los corintios con esta frase. A ver los varones que fueron al retiro. ¿Qué les dijo? Cuando les dijo, ¿estás firme en la fe? No. ¿Lo nombré yo en el retiro eso? No. Los que fueron al retiro. Cuando Pablo les dijo estar firmes en la fe. Para que vean que sus esposos aprendieron mucho. Y decían, no, si aprendimos tanto. Nos aprendimos el versículo principal, clave. Más encima, el que nos acuerda uno que lo subió a Facebook, más encima. Lo suben a Facebook para puro que, sí, lindo versículo, ¿verdad? Pero vivirlo, hermano mío, vivirlo es lo importante. Entonces, ¿ya recordamos ya después de todo esto? Y sí, pero ¿qué dice el versículo? 1 Corintios 16:13. Velad.
¿Qué dice? Velad, estad firmes, portados varonilmente y esforzados, ¿cierto? Entonces Pablo ya había hablado a la iglesia de Corintios con esta frase, estad firmes. No es algo nuevo, es una reprensión constante a la iglesia. ¿Por qué es constante? Porque los corintios, hermanos míos, eran propensos a caer, ¿cierto?, en falsas doctrinas, a escuchar a los falsos maestros. Eran fluctuantes en sus caminos. Entonces Pablo les exhortaba, hermanos míos, el mensaje que han escuchado, con el cual fui a ustedes, con el cual los gané, manténganse firmes. No se dejen engañar por palabras, ¿cierto?, por filosofías. Manténganse firmes, y a eso apunta Pablo con esta enseñanza. Arrastramos a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a pensamientos que están totalmente en contra de la palabra de Dios, por el simple hecho de que yo no estoy firme en la fe, sino que recibo algo de alguien, uy, qué lindo eso me parece, ay, lo voy a llevar en mi vida, y arrastro a mi hogar. ¿Alguien dijo esto? Ah, es que él tiene reputación. No hay mejor reputación que la que sale acá. Esto, la hermana Jovita publicó también otra cosa, ¿eh? Predican algunos de Calvino, otros de hoy, pero no predican de la palabra de Dios. ¿En qué nos desgastamos? En seguir a esos hombres, que son buenos hombres. Son buenos hombres. Fueron buenos hombres. De hecho, yo tengo el ejemplo hoy día de Jonathan Edwards, una frase que él dijo, y era también protestante. Buenos hombres. Pero ¿de qué debemos predicar? ¿A qué reputación nos tenemos que apegar? A la que sale aquí en la palabra del Señor. No hay más confianza que seguir la palabra del Señor. Entonces los corintios estaban siguiendo a hombres, falsos maestros, y estaban descuidando lo que Pablo les había entregado, el Evangelio, la fe. Y en eso debían estar firmes. Y lo primero que uno entonces tiene que hacer es, ¿estoy firme yo en la fe? ¿Estoy firme yo con mis convicciones claras? ¿Me he acercado tal vez a mi pastor para preguntarle si estoy bien en esto, si estoy mal en esto, antes de abrir mi boca, antes de influenciar, antes de testificar con ese mensaje que puede ser erróneo? ¿Me he acercado yo tal vez a algún consejero? ¿He buscado ayuda que compruebe que estoy firme? Eso es una vida autodisciplinada, hermano mío. Hay mucha ignorancia en nuestras vidas acerca de lo que Dios quiere de mí. Y sin duda esta ignorancia no nos hará pasar correctamente la autoevaluación si no estamos firmes en la fe. Cuando hablamos de fe también podemos tener otros conceptos, por ejemplo la confianza, ¿cierto?, del lado humano y la fidelidad de Dios al responder. También decir que la fe es una religión genuina, como el cristianismo. Pero en nuestro texto, ¿cierto?, la fe implica todas estas ideas mencionadas y aún más, una nueva situación, una nueva existencia como cristianos. Finalmente, Pablo les advierte en cuanto a la fe, que significa adherencia a su evangelio en contraposición con el evangelio diferente de sus opositores. Esta frase es tan crucial, hermano mío, que debemos examinarlas y preguntarnos, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe en la que los corintios debían ser exhortados y permanecer firmes? Hay una frase que se utilizó mucho en la antigüedad, ¿cierto?, del griego, y era kerugma. Esa palabra era muy utilizada en la antigüedad por los apóstoles. En 1 Corintios 1:21 dice, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí usa esa palabra. Un predicador era un heraldo, uno que levantaba la voz, uno que anunciaba el mensaje, las buenas nuevas. Este pasaje, Pablo no está diciendo que la salvación es posible por los predicadores. Cuando habla de la locura de la predicación, no está diciendo, hermano mío, que usted va a ser salvo por los predicadores, por los hombres, sino que está hablando de que usted puede ser salvo por la predicación, por el mensaje entregado
por la palabra, por la fe. En la predicación de los primeros años, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, querugma llegó a significar las creencias centrales acerca de la revelación de Dios en Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas que se proclamaron a los no creyentes, a los gentiles. El primer sermón cristiano, ¿cuál fue? ¿Ah? ¿Cómo? El primer sermón cristiano. ¿No? No de Jesús. ¿No? ¿Comodín? ¿Comodín? Llámanos Jorge, ¿cuál fue el primer sermón? El primer sermón. No de Jesús. El primer sermón de un seguidor, de un cristiano. ¿No? Se saltó como 5 capítulos. Ah, ahí sí. El de Pedro, en Hechos 2, ¿cierto? En Hechos 2, ¿cierto? Se entregaron las palabras de la fe, el Evangelio. También después hay otros mensajes en Hechos 3, en Hechos 5, en Hechos 10. Hay otros mensajes donde se desenvolvía el concepto del Evangelio, de la predicación. Esa palabra querugma. Ahí van a estar en sus notas, así que no se afanen. Van a estar en sus notas mañana en la mañana o en la tarde. El bosquejo básico de la fe, ¿cuál es? Primero, Dios cumplió sus promesas del Antiguo Testamento en Cristo. Trajo la salvación a su pueblo, y hay muchos textos que les van a tener en sus notas. Segundo, esto se realizó a través del ministerio, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Era el mensaje que se entregaba. Lo tercero, Jesús había sido exaltado como Señor y Cristo. Cuarto, el Espíritu Santo había sido entregado, ¿cierto?, en señal de poder por nuestro Señor Jesucristo. Quinto, la salvación alcanzará su condición con la segunda venida de Cristo, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Sexto, habiendo sido escogidos para proclamar las buenas nuevas, debíamos escuchar, ser discípulos y luego ir a predicar. Séptimo, terminaban siempre su predicación con una invitación al arrepentimiento, al bautismo y a recibir el don del Espíritu Santo. Ese era el Evangelio. No se calentaba en la cabeza, ¿cierto?, con hermenéutica, con disciplina. Ese era el Evangelio. Si somos escogidos o no somos escogidos, ¿cierto? No se calentaba en la cabeza con eso, sino que ese encerraba el Evangelio y la fe. Qué tiempo más lindo, me hubiera gustado estar ahí. Pero aún así, caían las iglesias. Aún así se iban tras otras herejías. Habían herejías, ¿cierto?, de que Cristo no había resucitado, de que no era el Mesías, ¿cierto?, y otras cosas más. La Trinidad también, como hemos visto, ¿cierto?, algunos no creían en ella y enseñaban y influenciaban a algunos de las iglesias. Entonces, ese era el mensaje. Todas estas cosas que dijimos, estas 6 verdades, constituyen la fe, hermano mío, su fe. Somos llamados a afirmar y a vivir, permanecer fieles a las verdades del Evangelio de Cristo Jesús. Es fundamental adherirse al querugma, ¿cierto?, o a esta predicación esencial. Debe resultar en un estilo de vida que es moralmente sana, éticamente correcta y prácticamente eficaz, como un testimonio de compromiso espiritual de mi parte, por el amor que tengo a Dios. Este compromiso, hermano, nos mantiene en una disciplina, en una autodisciplina y en una conducta sana espiritualmente. Pablo confronta a los corintios con la necesidad de cambiar, de arrepentirse como resultado de su fe,
les ha asegurado que si las condiciones indicadas, ¿cierto? En el capítulo 12, verso 21, no cambian, no son encaradas, no mejoran, no se arrepienten, no iba a tratar con ellos tan suavemente, sino que iba a ser poco indulgente con ellos, si es que no había arrepentimiento en su vida. La palabra, la pregunta, ¿cierto? Sigamos en 2 Corintios 13:5. Dice entonces, lo primero que tenemos que ver es si estamos firmes en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y lo segundo que nos dice, ¿o no conocéis que Jesucristo está en vosotros? ¿No conocemos si Jesucristo está en nosotros? Debemos saber eso, debemos examinarnos. Señala, ¿cierto?, la segunda prueba, muy básica. Ellos afirman ser de Cristo, pero pasan realmente el examen de que Cristo está en ellos y que actúa por medio de ellos. ¿Pasan ese examen, hermano mío? ¿Pasa usted ese examen de que realmente Cristo ha cambiado su vida? ¿De que Cristo la moldea cada día? ¿Pasa ese examen usted? Si el resultado era positivo, ellos reconocerían total y completamente que Cristo estaba en Pablo y entre ellos, que son, ¿cierto?, y que eran verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo espera que fijen sus ojos críticos en ellos mismos, para que así puedan comprobar la veracidad de su apostolado. Pablo no estaba poniendo en duda su salvación, porque en otros capítulos, ¿cierto?, habló de la salvación de la iglesia, habló de que eran creyentes verdaderos, sino que estaba haciendo que un juego, ¿cierto?, de que se examinasen y comprobasen si realmente él era verdadero o no, por medio de ellos. En el versículo 6 dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Nos entrega por medio de la autoevaluación una respuesta a nuestra vida de que lo que se nos enseña está conforme a las Escrituras. ¿Quieres saber si yo estoy hablando cualquier barbaridad o estoy hablando la palabra del Señor? Entonces usted tiene que estar en el Señor. Tiene que estar en una comunión plena con el Señor para entender si yo estoy hablando cualquier barbaridad o estoy hablando realmente la palabra de Dios. O si no, no va a entender nada. Y eso es lo que Pablo exhortaba a los corintios. Examínense y van a comprobar que lo que yo digo y mi enseñanza fue la verdadera. Prueben si son del Señor. Vayan a las palabras, como los hermanos, ¿cierto?, que hablamos la otra vez de Hechos, los de... se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman? Siempre me van a jubilar, siempre se acuerdan. Los hermanos de Berea, ¿cierto?, que fueron a las Escrituras y comprobaron la veracidad de las palabras. ¿Sabe que si los corintios desacreditaban a Pablo, sabe lo que estaban haciendo ellos? Primero, puede ser que ninguno de ellos hubiera sido salvo, porque ¿quién lo llevó a Cristo? Pablo. Segundo, perdían toda autoridad como iglesia, si es que Pablo no era de Cristo, porque Pablo instituyó esa iglesia. Entonces no era tan simple las palabras que ellos, ¿cierto?, decían. Tenían consecuencias de no encontrar una respuesta positiva, iban a tener consecuencias. Su salvación y su autoridad como iglesia estaban perdidas. Desaparecían al negar la veracidad de Pablo. Era interesante ese autoexamen. Avancemos, porque ahí dice introducción, pero todo lo que vimos ahora era la introducción. Avancemos. Y espero terminar hoy día. Entonces, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Seguro? ¿No? Entonces, vamos a aprender y debemos aprender en la autoevaluación qué significa estar crucificado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo habla, ¿cierto?, de la antigua y nueva naturaleza. Debo practicar una constante crucifixión de la antigua y vieja naturaleza. Hay que hacer que se comporte, que muera. Dice, ya no vivo yo. Pero a algunos les gusta resucitar, ¿cierto?, la antigua manera de vivir. La traen de repente y
y la resucitan. Y caer, ¿cierto?, en pecado ante los ojos de Dios, exponiéndose a una disciplina. Eso no debemos hacer. Vamos a aprender, ¿cierto?, qué significa mortificar tus miembros. En Romanos 8:13. Vamos a aprender qué significa negarse a sí mismo. Mateo 16:24. ¿Qué dice Mateo 16:24? Hechos 13 Romanos 8:13 lo vamos a ver más rato, ¿ya? Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El más grande problema y estorbo para negarse a sí mismo, ¿sabe quién es? Yo mismo. No yo, usted. No usted, yo. No, ya me enredé, me puse como el chavo. Uno mismo, ¿cierto? Uno mismo. El más grande problema no es mi hermano, no es mi hermana, soy yo. Soy yo que no quiero morir. No es que ellos son débiles en la fe. Y juzgamos, ¿cierto? Y como vimos hace un tiempo, aislamos. Pero el débil en la fe soy yo, al juzgar de esa forma, al no disciplinarme, al no examinarme, al no ir en ayuda, al no soportar el pecado. Uno mismo es culpable de no crucificarse a sí mismo. Punto número 1. Actúa contra ti mismo, hermano mío. No es que te empieces a pegar, ¿cierto? Como hacen los católicos, ¿cierto? Muestran en la antigüedad que se pegaban, ¿cierto? Látigos o con palos, ¿cierto? Y se dañaban. No es, toman el golpeo mi cuerpo de otra forma. Pero dice la palabra del Señor en Romanos 8:13 que debes actuar contra ti mismo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Letra A. Condena a muerte las malas obras del cuerpo. El contexto de los versículos previos, ¿cierto?, nos entregan mayor información acerca de lo que es condenar a muerte el pecado en mi vida. Esto quiere decir quitar de mi vida las obras de la carne, no andar en la carne, las cuales, ¿cierto?, me separan de Dios, de su comunión. Vivir como lo que digo ser, un hijo, como dijimos al principio. Un hijo de Dios vive conforme a las obras del Espíritu. Reprende su carne constantemente para no ser desacreditado por Dios. Hermano mío, una constancia en esa actitud tendrá buenos resultados en su vida y le van a alejar de una disciplina pública. Entonces, condena a muerte quiere decir que yo no vivo según la carne, no ando según la carne, sino que hago las obras del Espíritu. Letra B, mortifica las obras del cuerpo. Mortifica las obras del cuerpo. ¿Quién entiende el concepto de mortificar? ¿Ah? ¿Ya? ¿No? ¿Estamos aquí o no? Mortificar las obras del cuerpo. Mortificar significa destruir la fuerza, dominar o detener aplicando aflicción a algo, torturando hasta destruirlo. Eso es el concepto de mortificar. Hay que someter o dominar las acciones que el cuerpo quiere hacer. Hay que dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo. Cuando hacemos esto, nuestra lucha con las tentaciones se hace más sostenible. Y el rechazo a las tentaciones es más constante. Cuando yo mortifico las obras de la carne, las doblego, las destruyo. Gálatas 5:24.
dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No solamente la carne, sino que va acompañada de mis pasiones, de mis deseos, de mi concupiscencia. En Romanos 7 también, versos 18 al 24, nos habla de esto mismo. Lo vamos en casa a leer, ¿cierto? En las notas lo van a tener. El conflicto aquí descrito tiene que ver con el yo que desea hacer el bien y con el yo que a pesar de eso hace el mal. Así como Pablo tenía esa lucha. Es la lucha que vive un hijo de Dios constantemente. Un perdido no vive esta batalla, porque un perdido actúa según lo que él piensa, según su conciencia, según sus pasiones. Y no tiene esta lucha si moralmente o espiritualmente esto es bueno o no. Pero en cambio el creyente vive con esta lucha constantemente de hacer lo que a Dios le agrada. Y a veces lamentarse porque caemos en lo que a Dios no le agrada. El creyente debe superar la lucha interna que tiene con su cuerpo o sus miembros que lo conducen al pecado, a caer en desobediencias. Tenemos una lucha constante que debe ser vencida por el Espíritu que vive en nosotros, porque ya no vivimos según la carne, pero sí podemos caer en actos carnales o andar según la carne. Cuando alguien vive en la carne quiere decir que nunca fue regenerado, que nunca fue un hijo de Dios, pero sí a veces, como estoy diciendo y haciendo la diferencia, andamos en la carne, como lo vemos pasadito a carne a algunos. ¿Por qué? Porque caemos y volvemos a pecar. Debemos reconocer esta lucha para que nuestra excesiva confianza no nos haga caer y ceder al pecado, ¿cierto? Letra C, la mortificación debe ser hecha por el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 14 de Romanos 8? Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La labor de negarse a sí mismo debe ser una tarea constante y diaria. Si puedo actuar yo contra mí mismo, entonces la iglesia no va a disciplinarme. No me voy a exponer. Actuar contra mí mismo con la ayuda del Espíritu es una prueba de que soy su hijo. Porque si no hay cambios en mí, entonces, como dice el verso 9, no soy de Dios. Al ser guiados por el Espíritu Santo, dejamos que participe en nuestras vidas activamente. Yo dependo de Él. Yo me someto a Él. Y que era... Vamos a ver si los varones se reivindican. ¿Qué era sumisión o sometimiento? No, los varones, no las varonas. Es que para que se reivindiquen, porque también lo hablamos en el retiro. Y dijeron, entonces yo voy a someter a mi esposa. Pero es que hay un concepto claro y bíblico y lleno de amor. Entonces los varones se lo van a expresar ahora, ¿cierto? Parece que voy a hacer el retiro con las damas y ya. Ay, sí, ya vamos a ver. Bajo la jerarquía de... Indica, primero que todo, subordinación. Subordinación. Y no es algo que se hace por obligación, o poco menos que arrastrando, sino que hay un sometimiento, hay una voluntad propia de parte, en este caso, de la esposa, y en este caso, de parte de nosotros al Espíritu Santo. Si yo empiezo a pelear, exacto. Pero si yo me someto voluntariamente al Espíritu Santo, Él va a poder guiar mi vida a lo correcto. Y eso era... Pero a los hombres les gusta el sometimiento ese opresivo. ¿Está bien dicho, cierto? Opresivo. Opresivo. El mal concepto. Aquí mando yo. Pero, claro, eso, subordinación y dependencia. Pero no era eso, era un acto voluntario cuando hablaba en Efesios 5. No era de las cosas que aprendimos. Entonces usted le va a decir, esposo, yo me someto voluntariamente. Número 2.
Algunos ni voluntarios, eso, así que algunos sí hay que dominar. Pero es el retiro de las damas. Número 2. Número 2. Ahí, hermano David. Número 2. No, que me hace pulpo el pobre. Desarrolla, hermano mío, convicciones. Estamos en una época paupérrima en cuanto a convicciones. Estamos en una etapa donde el cristiano no vive por convicciones, sino que vive por sentimientos, emociones, pensamientos personales. Y que lo disfrazan con que la Biblia dice. Pero no vive por convicciones y traspasa linderos. En cualquier circunstancia, hermano mío, usted debe hacer lo que es correcto. Si no lo hace, se va a exponer a una disciplina. Debo desarrollar convicciones en cuanto a la obediencia a Dios. Letra A, en cuanto a la obediencia a Dios. Y claramente en este estudio, ¿cierto? En estos meses hemos hablado de lo que es la obediencia a Dios. Sin obediencia me expongo automáticamente a una disciplina. Por lo mismo yo debo proponerme obedecer a Dios como una convicción. No como una alternativa, no como una emoción. Ay, sí, yo aprendí que fue tan lindo este seminario que me voy a obedecer a Dios. Si hay puro sentimiento ahí, no va a servir, porque mañana le va a desobedecer. Y mañana se va a exponer a una disciplina. Pero si hay una convicción, verdaderamente el Señor habló a mi vida y entendí que estoy viviendo una vida indisciplinada, desde ahora me voy a proponer, voy a luchar contra mi carne para obedecer a Dios. Ahí sí que hoy uno ve algo más firme, ¿cierto? Algo más estable. Nuestra vida, hermano mío, en cuanto al pensamiento y en cuanto a nuestros actos, deben siempre estar comprometidos con un excelente servicio a Dios. No hacer esto nos llevará a una disciplina y castigo. No hay favoritismo. Colosenses 3, 23 al 25 nos habla de eso. No hay favoritismo, no hay acepción de personas. No es por la persona, sino por lo que vive o por cómo vive esa persona. Solo el que hace el bien recibirá bendiciones de parte de Dios. Solo el que busca agradar a Dios por medio de la obediencia. No se trata de quién eres, por el cual vas a agradar a Dios, sino por cómo vives. Tus acciones, tus sentimientos, tus pensamientos no serán nada si no están acompañadas de la obediencia a Dios. Desarrolla convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Y ahí dice número 1 dentro de la letra B. La palabra de Dios debe estar arraigada firmemente en nuestra mente, en nuestros corazones. Hay que poner filtro en la mente para tener todo, para sacar toda la impureza de mí, para no dejar que entre lo impuro, porque va a afectar mi vida, va a afectar mi corazón. La palabra de Dios es ese filtro que rechaza lo impuro y acepta solamente lo correcto. Pero si yo no me preocupo de estudiar la palabra de Dios, voy a dejar entrar cualquier cosa en mi vida. Le ha pasado a veces que cuando ha descuidado la lectura, ha tenido una mala semana, donde ha pecado, donde ha luchado con sus pensamientos, donde le han pasado cosas desagradables, porque no hemos estado, ¿cierto?, con las herramientas necesarias, con las armas correctas, y hemos descuidado, hemos bajado la guardia. La palabra de Dios debe pasar a ser nuestra influencia dominante. Y hemos estudiado los jueves, ¿cierto? 1 Samuel 3. ¿Se acuerdan? Cuando escasea la palabra de Dios. Si nuestra palabra no es una influencia, entonces la palabra está escaseando en mi vida. No está dominando mi vida, no está dominando mis pensamientos. La palabra de Dios debe abundar en mi vida, no escasear. ¿Cuánto leyeron esta semana la palabra de Dios? ¿Cuántos leyeron esta semana la palabra de Dios?
no voy a profundizar tanto. ¿Cuántos lo leyeron todos los días, excepto hoy día? También me ganaron. Me ganaron. Hasta ayer. Mire cómo van bajando las manos. Usted no mira, yo miro. Hasta el viernes. Hasta el jueves. Ahí ya nos quedamos con las manos abajo. O sea, leyeron 1 o 2 días algunos, muchos. ¿Y usted cree que eso es abundancia de la palabra? Pero después nos levantamos y opinamos. Y no digo que no puede hacerlo, puede hacerlo. Pero ¿con qué voy a opinar? ¿Con esto? ¿Con esto o con esto? Si no abunda la palabra en mí. Y después digo que tengo una buena comunión. Y después es fácil a mí juzgar al otro. ¿Y yo? Agradezca que no llegué hasta el lunes. Y no pregunté si la leyó la semana pasada. Agradezca. Preocupante entonces. Eso quiere decir que no tengo mi vida autodisciplinada. Porque ni siquiera considero el libro que me enseña a vivir disciplinadamente. Es importante, hermano mío, que la Biblia sea una influencia dominante. Si no hay la palabra, si escasea la palabra de Dios, ya sabemos, ¿cierto?, que no tendremos una dirección correcta, que no tendremos una vida disciplinada, que no conoceremos a Dios y lo que Él quiere para mi vida, su voluntad. Va a haber una ceguera espiritual, por lo que mi vida no va a estar subordinada, sometida a Dios. Número 3, la palabra de Dios debe ser memorizada también. Es un ejercicio que enseña autodisciplina. ¿Se acuerdan de Hebreos? ¿Cuál era el texto base de este estudio? Hebreos 12, 5 y 6. ¿Se acordó o fue las notas? No. Ahora me gustaría decir si alguien se acuerda del versículo, para decirlo. Muy bien, hermana, pero estuvo bien. Es bueno el ejercicio. Pero ve, la memorización, importante. Salmo 119, verso 11. Vamos a hablar hoy día a la tarde también un poco de la palabra de Dios. Cuánto amo su palabra. Salmo 119, verso 11. ¿Qué forastero está leyendo usted? Ahí sí, pues. Ya, yo te dije que no te mal. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia, hermano mío, es el libro, el documento más importante que existe sobre la tierra. El atesorar su palabra en mi vida me llevará a tener una vida autodisciplinada, sin tener que exponerme a una disciplina. Los versículos del 97, ¿cierto?, al 104, que también nos vamos a ver en la tarde, nos muestran una vida comprometida con la palabra de Dios. Hay un amor. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto ama usted su palabra? Y algunos ya saben la respuesta porque quedaron hasta el día miércoles y ahí para atrás. Poco amor hay a la palabra del Señor si la descuida tantos días. Poco amor. De poco voy a ser librado si no tomo la arma correcta. Hay un hombre con una convicción firme, no apartarse de su palabra, porque ahí está la vida. ¿Quiere su vida? No descuide la palabra de Dios. Ahí está el crecimiento, la ayuda para no pecar, la ayuda correcta para decisiones correctas. En la Biblia están todas las respuestas necesarias para mi vida. Lo primero que debe entender es que debe amar su palabra, hermano mío. De lo contrario, la convicción no será firme.
Entonces debo tener una convicción para obedecer a Dios, una convicción para amar su palabra. Y también, al amar su palabra, yo voy a leerla primero que todo, porque si no, no podré memorizar. Si no la leo, no voy a memorizar. Luego podré meditar, ¿cierto?, las Escrituras para ver buenos resultados en mi vida. Y también, como dice el Salmo del 97 al versículo 104, podré enseñarla, que es mi tarea, enseñar la palabra de Dios. Si no la leo, ¿qué voy a enseñar? Lo que me tinca. Lo poco que he crecido, ¿qué alimento voy a dar? Debo dejarme moldear por la palabra de Dios para que mi vida dé frutos honrosos y no me aparte, ¿cierto?, del buen camino. Debo desarrollar convicciones, letra C, en cuanto a una vida de separación. Segunda de Corintios 6, 14 al 17, ya sabemos lo que dice, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? No os unáis en yugo desigual. ¿Cierto? ¿Qué concordia? ¿Qué comunión? ¿Qué más? ¿Qué eso? Hermano mío, número 1, entienda, no unirse con los incrédulos. Entiéndalo. Ahora, vívalo. No tener comunión con dioses falsos o ídolos. Pero si yo no venero a María, no venero a San Pablo. ¿Qué eran los ídolos? Hermano Roberto lo dijo la semana pasada. Cualquier cosa que ame más que a Dios. ¿Ah? Voy a hacer una clave. Salir, ser separado, no toques. No toques y así. No toques, ¿cierto? Dicen estos versos del 14 al 17. Los corintios estaban sacando a Pablo de sus corazones, ¿cierto? Y desarrollando una simpatía peligrosa por los falsos maestros, como ya hemos visto. Pablo exhorta a reforzar su relación con él, pero principalmente con Dios, para que así se fortalecería individualmente con él. El cual, ¿cierto?, había dirigido el apostolado de Pablo desde un comienzo. No podemos asociarnos con aquellos que desprecian a Dios. Una asociación indebida sin duda nos traerá problemas personales, pero por sobre todo espirituales. ¿Sabes? Yo una vez hablé con un X hermano y le dije, no te juntes tanto, vas a caer. No, sí, es solamente el fútbol, voy a ir a jugar nomás. Porque estaba yendo ya a varios partidos de fútbol. No te juntes, vas a ceder. No, sí, si es deporte nomás. Pero un día, después del fútbol, lo invitaron al tercer tiempo. ¿Conocen el tercer tiempo, cierto? ¿No conocen el concepto? Eso pasa porque no juega la pelota. El tercer tiempo es dejar todo el deporte atrás y empezar a tomar. Después del deporte iban a tomar, ¿cierto?, esas cosas que yo nunca he probado. Ese es el tercer tiempo. Entonces él empezó a ceder y a compartir. Ten cuidado. Empezó a compartir. Luego ya no, el tercer tiempo se trasladó a una fiesta, porque hiciera lo mismo. Y luego, después de la fiesta, se trasladó a una vida entregada a los placeres carnales. Pero empieza de a poco, porque Satanás es astuto. Por eso la Biblia es clara y dice, no se junten, no se mezclen, no os unáis, porque vas a caer, porque el que se cree firme va a caer. No, pero yo soy bacano, esa es la Biblia de pe a pa. Si toda la vida he estado en la iglesia, ¿cómo voy a caer? Vas a caer, hermano mío.
La convicción en cuanto a esto en los creyentes de hoy en día es relativa y desequilibrada. Hay algunos que no hacen nada con los incrédulos, impidiendo que ellos sean ganados por el testimonio suyo, impidiendo que el mensaje pueda ser entregado, haciendo un ostracismo cuando hablamos del aislamiento. Y hay otros desenfrenados, como el ejemplo que le di, que se van, ¿cierto?, y comparten en todos los ambientes, no marcando ninguna diferencia. Pero yo debo marcar la diferencia si Dios está en mí. Debo ser equilibrado. Debo ser sobrio, ¿cierto? Los vínculos con los incrédulos van a debilitar su entrega a Dios, así como su integridad. ¿Cuántas cosas nos exponemos al ceder? Ya voy a ir a compartir con ustedes. Y nos exponemos muchas cosas a cosas, valga la redundancia, que no deberíamos ver y que nos estorban. Ya voy a ir a este carrete de mis compañeros, ya vamos. No digo que no vaya, pero nos exponemos, ¿cierto? Me expuse a cosas que no debería haber visto, a cosas desagradables, ¿cierto? A tentaciones que no tenía por qué haber pasado, sino que me expuse voluntariamente. Entonces debemos ser equilibrados en nuestro vínculo. Lo que Dios quiere con esto, hermano mío, es que tu fe no se vea comprometida, logrando una división en su lealtad a Dios y a su palabra. La separación del mundo involucra más que tener distancia con los pecadores. Significa permanecer cerca de Dios. Esa es la clave, hermano mío. No es que me separo de Él, sino que me acerco a Dios. Y eso me va a ayudar a tener cualquier comunión con la gente. Acercándome a Dios. Implica más que evitar diversiones que nos lleven a pecar. También tiene que ver con la forma de utilizar mi tiempo y mis recursos. No hay forma de separarnos totalmente de los efectos del pecado. No hay forma. No hay forma, porque los efectos del pecado siempre Satanás encuentra un medio para que usted caiga. Sin embargo, debemos resistir el pecado. Resistir el pecado que está a nuestro alrededor. No ceder, ni decirle, pasa, bienvenido seas. No decirle bienvenido, aceptando ciertas asociaciones ilícitas. Hermano mío, violar todas estas prácticas entregadas por Dios en la administración de la iglesia le va a exponer a una disciplina, le va a exponer a un castigo. Número 3. Comprométete. Ya estamos terminando. Comprométete. Letra A. Está dispuesto a abandonar prácticas y hábitos que se alejan de Dios, ¿cierto? Como más o menos con lo que hablábamos recientemente. No exponerse, no permitir, no seguir. No debemos aferrarnos a pensamientos y prácticas que no se conforman a la vida y pensamientos de Cristo. El apóstol Pablo luchaba para no andar según la carne. Él luchaba para conquistar su carne. Pablo explicó su estrategia en 1 Corintios 9, ¿cierto? 24 al 27, donde dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto quiere decir que la disciplina personal sin duda es algo efectivo, algo necesario. Es un cambio de pensamiento a lo que Dios quiere de mí. El andar con Dios sin duda requiere de sacrificios personales. No quiere decir que va a ser entretenido en un principio, pero requiere de sacrificios. El despojarme de cosas que en sí no me parecen tan malas, pero son malas o me conducen a un mal. E impiden, ¿cierto?, una correcta dedicación de su alma a Dios, para que yo no sea eliminado, para que yo no sea desaprobado y pueda salir victorioso, ¿cierto? No me expongo a una disciplina. Letra B, no pospongas, hermano mío, no pospongas el día de tu compromiso. ¿Has escuchado cuántos meses, hermana, hablamos? ¿5 meses ya el mensaje? ¿Este mensaje? ¿De junio era? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses. 5 meses sobre la disciplina. Y otras cuantas más años anteriores. Pero yo debo tomar la decisión de no posponer el día de mi compromiso. Es como la dieta. Mañana la empiezo. Ahí me llegan visitas. Pero es que no llegan visitas. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Pero, ¿qué hice yo con mi dieta? Fui a su casa
y le pedí, hermano, yo no puedo comer esto, ¿cierto? Y usted se preocupó. Propuso atenderme de una forma que yo agradezco. Pero si yo me empiezo a excusar, hubiera engordado más en esos días. Así es con la palabra. No pospongas el día de tu compromiso. No pospongas tu autodisciplina. Quita la idea de una vez más nomás, este pecadito una vez más, la última y cambio. No, la última te puede condenar, hermano mío, porque te jactas del día de mañana. ¿Por qué no hoy, cierto? Si algo debes decidir después de este estudio, hermano, es que debes vivir una vida disciplinada. Tal vez no te acuerdes de todos los conceptos, de todas las palabras, de todas las definiciones. Pero si algo quiero lograr, y yo creo que Dios quiere, es que vivas una vida disciplinada. Una vida correcta. Una vida en los caminos del Señor. Para que no te expongas a una disciplina del Señor y a un castigo de su parte. Proponte no pecar. Proponte no pecar. No vengas dispuesto a pecar. Pero yo no, ¿cómo va a llegar así? Es que cuando llegas con las manos abajo, ¿cierto? Con las defensas abajo, llegas dispuesto a pecar. No es que digas, ay, hoy día voy a pecar, voy a ofender a este, voy a ofender a este. No, no hay tanta irreverencia en tu vida. Pero cuando no lees tu palabra, llegas desprovisto. Cuando no oras, cuando no meditas, cuando no te autodisciplinas, cuando no te examinas, llegas dispuesto a pecar. Entonces, proponte no pecar con una autodisciplina. Es un compromiso de decir, de aprender y de ejercer el no. Yo no voy a hacer esto que no le agrada a Dios. Conclusión. ¿Cierto? Ahí está la frase de un pastor antiguo de los años de la colonización americana. Jonathan Edwards tomó esta resolución. Nunca hacer nada que temiera hacer si se tratara de la última hora de su vida. Hay que corregirla ahí, pero después encontré la frase original. Nunca voy a hacer nada que sé que es incorrecto, aunque fuese el último momento de mi vida. En las circunstancias que esté, yo voy a ser una persona disciplinada. Una persona que se restringe para lo correcto. José en el Antiguo Testamento supo decir no. Supo mantenerse firme. Todo creyente que practica la autodisciplina evitará algún día tener que ser disciplinado por la iglesia. Si quieres ser disciplinado por la iglesia, quédese tal cual como está. Va derechito. Pero si usted se compromete a vivir una autodisciplina, no va a estar nunca expuesto. No va a estar nunca expuesto. Tal vez sea el primer paso, ¿cierto?, de ir con el hermano. Pero se va a arrepentir. Porque sabe lo que es correcto. Entonces nunca va a estar expuesto. El Señor no va a tener que castigarlo, sino que va a poder aplicar misericordia en usted. Va a tener una reprensión, pero con misericordia. Hermano mío, el cristiano está en un programa de educación continua. Estamos en un programa de educación continua. Cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas. Por eso es importante aprender, instruirnos, para que nuestros cambios sean aún mayores, sean más firmes, sean más agradables ante los ojos de Dios. Este proceso, hermano, de aprendizaje es de por vida. Debemos estar siempre dispuestos a aprender y a enseñar, a ser instruidos. Nunca deberíamos dejar de aprender y de obedecer. No hay justificación para quedarse atrás, sino más bien una motivación para enriquecernos, a crecer en Él. Esto requiere práctica, revisión, paciencia para aprender, concentración para mantenernos en concordancia con su voluntad. Entonces, hermano mío, ¿el trabajo por dónde parte? Por usted mismo. La autodisciplina. Déjelo aquí nomás. Si ya viene, la autodisciplina. El trabajo parte por usted mismo. Luego podemos llevarla, conducirla, administrarlas en la iglesia. Luego.
Pero si yo no soy una persona autodisciplinada, no tengo ninguna autoridad. Va a poder dar su voto, va a pasar tal vez su voto, pero no va a tener ningún reconocimiento de parte de Dios, que conoce su corazón, que conoce su vida, y Él no puede ser engañado ni burlado. Debo disciplinar mi vida y desarrollar convicciones. No ser un cristiano fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina.